Shalom, queridos hermanos, que Yahweh les bendiga. Tal y como lo estuvimos viendo la vez pasada, en el libro de 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. El mensaje final es, apártate de los tales. En esta noche vamos a estar viendo la continuación del tema sobre la Navidad y las costumbres paganas heredadas de la Iglesia Católica. Y entre esas está la creencia de esos 3 reyes magos y que les habían dado ciertas características a cada uno de ellos. Recordando un poco la predicación pasada, vimos que los armenios en el siglo III introdujeron la creencia de los reyes magos. Recordamos que la Iglesia Católica tomó como fuente bíblica el Salmo 72, verso del 9 al 11, en el cual dice, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las otras traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Con este argumento afirman que eran reyes y además que eran 3. También toman como base bíblica los escritos del libro Isaías en el capítulo 60, verso 3 a 6, para asignar los animales de donde ellos venían montados. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1 y 2, cómo fue nacido Yahshua en Belén de Judea en los días del rey Herodes. He aquí unos magos vinieron de oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y hemos venido a adorarle. Ahora nosotros podemos ver que estos magos, estos sabios de oriente, trajeron regalos al niño Yahshua. ¿Y qué fue lo que le regalaron? Oro, incienso y mirra. Y por estos 3 regalos algunos piensan que eran 3, pero la Biblia no nos dice si eran 2 o 3 o 4, o puede haber sido más. Pero se creen que eran 3 porque hubo 3 tipos de regalos. Y no se sabe cuánto oro, cuánta mirra y cuánto incienso fue el que le entregaron de regalo. Por esta razón la tradición enseña que habían 3. Y luego, no conforme con esto, la tradición agrega los nombres. Y le agrega también los animales en los cuales venían. A uno les pusieron Gaspar, Melchor y Baltasar. Y dicen que uno venía en elefante, otro venía en caballo y otro venía en camello. Y que uno era moreno, el otro era blanco y el otro era medio rojizo el cabello con barba roja. Pero esto es tradiciones que no pueden ser sustentadas con un escrito está, con la Biblia. Ahora nosotros no podemos saber si ellos eran todos iguales, venían del mismo lugar, pero lo más probable es que todos fueran iguales físicamente, porque ellos la verdad pertenecían a una logia, pertenecían a un grupo, a una etnia de gente sabia que venían de la cuna de la civilización. Estamos hablando ya de los sumerios, por la zona de Mesopotamia, muy al oriente. Estas personas eran prácticamente los dueños de todo el conocimiento que se encontraba en esa época. Eran personas muy estudiosas, habían dedicado sus vidas al conocimiento y se habían rendido a las artes que manejaban en ese tiempo. Como decía el libro de Isaías 63, andarán los reyes a tu luz y al resplandor de tu nacimiento. En esta noche vamos a estar estudiando a fondo y quiero que ustedes comprendan lo que eran estos sabios. Y también quiero que comprendan lo que eran estos regalos que se entregaron de presente a nuestro Salvador. Y primero quiero partir diciendo que eran personas maravillosas, porque eran personas realmente increíbles. La historia de ellos nosotros podemos encontrarla registrada en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 11 aproximadamente. Ahí encontramos la lectura que dice, como fue nacido Yahshua HaMashiach en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Y esa era la pregunta que ellos tenían. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocado todos los príncipes y los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mashiach. Y ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén Efrata, no eres muy pequeña entre las naciones, porque de ti nacerá el que apacentará
a mi pueblo Israel. Él será tu guiador. Mire, el versículo 27 es lo que dice. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, comprendió diligentemente de ellos el tiempo y la aparición de aquella estrella. Y enviándolos a Belén les dijo, cuando ustedes vayan allá, pregunten con diligencia por aquel niño, y cuando ustedes le hallen, me lo hacen saber, para que yo vaya también y le adore. Y el versículo 9 dice, y ellos oyendo al rey, se fueron y vieron que la estrella del oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se paró, se detuvo donde estaba el niño. Y cuando vieron al niño se regocijaron con grande gozo. Y entrando en aquella casa, en aquella sucá, vieron a su madre con su padre, se postraron, adoraron, ya vieron sus tesoros y le ofrecieron esos dones, esos presentes, los cuales fueron oro, incienso y mirra. La pregunta es, ¿quién realmente eran estos personajes que vinieron a ver a nuestro Salvador Yahshua HaMashiach? Pues bien, estos magos eran realmente un grupo de sabios, filósofos, pertenecían a la clase influyente. Eran hombres de renombre, poseían gran parte de las riquezas del conocimiento que había prácticamente ya en la tierra y de todo el saber que había en su nación. Entre estos había muchos que eran oportunistas. Se aprovechaban de aquel conocimiento que ellos tenían para manipular a las personas y obtener de ellos ganancias terrenas. Pero también había otros que eran hombres rectos, hombres que estudiaban las manifestaciones de la naturaleza. Eran honrados, eran íntegros y ese carácter hacía que ellos fueran personas especiales y esos fueron los que fueron a ver a nuestro Salvador. Estas personas eran, vamos a decir así, personas muy conocedoras, sabían de todo, les llamaban mago porque muchas de las cosas que ellos sabían aparecían como por magia. Hoy en día, si tú tomas un control remoto y apuntas al televisor, va a encender o se va a apagar. Eso lo tenemos gracias al invento de Nikola Tesla. Y no están conectados, no hay cables así, sino que envían ondas de rayo y se puede encender o se puede cambiar la televisión o se puede apagar. Si alguno de los antiguos viera eso, diría esto es magia, pero la verdad esto es conocimiento. Y a estas personas les llamaban los magos porque manejaban distintos tipos de informaciones, pero realmente eran hombres muy sabios, sabían de todo. Ellos conocían acerca de la medicina, sabían también acerca de la alquimia, que era una de las cosas que en esa época se practicaba. Eran químicos, eran físicos, manejaban las matemáticas y por sobre todas las cosas sabían astronomía. Eran unos tremendos astrónomos, conocían los tiempos, conocían las señales al ver las estrellas y todo lo que se remontaba arriba a los cielos. Conocían todo lo que era acerca de las facetas de la luna, conocían específicamente todas las señales de acuerdo a las cuales podían estudiar. Estudiaban acerca de la naturaleza también y a través del estudio de la naturaleza habían llegado a entender quién era Yahweh. Y yo quiero que tú entiendas, hermano, que Yahweh no solamente tiene la Santa Torah Emet, la Santa Palabra, como una fuente de inspiración, porque el primer libro que Yahweh tiene es la naturaleza, porque a través de la naturaleza nosotros podemos llegar a conocer quién es Yahweh. Cuando tú te dedicas a estudiar la naturaleza en su profundidad, te das cuenta de que existe un creador, que hay un Elohim que está pendiente de todas las cosas complejas que existen en este mundo. Y mientras estos magos estudiaban los cielos y las estrellas, trataban de estudiar los ocultos misterios que estaban encerrados ahí. Buscaban un conocimiento más profundo y se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la venida de un maestro divino. Ahora, estos hombres tenían escritos que tú y yo no tenemos hoy. Ellos tenían escritos de un profeta que exactamente no era hebreo. No te estoy diciendo que no fue profeta de Yahweh. Simple y sencillamente es que este profeta no tenía la piel de Abraham. O sea, no era hebreo. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Se llamaba Balaam. Balaam era un profeta en esa zona que había sido llamado por Yahweh y había recibido revelaciones de Yahweh y él había escrito muchas de esas profecías. Una pequeña parte de las profecías de Balaam las tenemos registradas en el libro de Números. Ahora, yo quiero que tú comprendas que son profecías que llegaron a escuchar y a través de conocer de los siglos, pero a ese libro de Balaam nosotros no tenemos acceso. Ese libro se debe haber perdido en las épocas. Pero aparentemente estos sabios que vinieron a ver a Yahshua, ellos tuvieron acceso a ese libro y ese libro les predecía la venida de un rey celestial, de un rey diferente a todos los reyes que había estado en la tierra. Entonces estos hombres que habían venido a ver a Yahshua no eran cualquier persona. Estas personas eran especiales y en el tiempo que el Mashiach nació, muy pocas personas sabían quién era Yahshua. Mira, y me atrevo a decirte también que de las personas que estaban en todo Israel,
Tal vez no había una persona que supiera con todo el conocimiento quién era Yahshua como estos tres personajes. Y estas personas ni siquiera eran parte del pueblo de Yahweh, ni siquiera eran hebreos. Y estos hombres sabían más acerca de quién era ese bebé que lo que sabían los mismos sacerdotes del templo. Sabían más acerca de quién era ese niño que lo que sabían las mismas estudiosos, los mismos sabios del pueblo de Yahweh. Esos sabios no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando y no sabían quién era el que había de venir, aunque tenían las profecías, aunque tenían las cosas a su alcance, guardaban la fiesta de Yahweh, guardaban el Shabbat, tenían todos los escritos hebreos de los profetas, de los Nabín, Ketubín, de toda la historia de la humanidad, pero no tenían el conocimiento que estas personas que eran paganas tenían. Y la primera lección que nosotros podemos sacar de esta historia es que, hermanos, nosotros como pueblo de Yahweh, Yahweh nos ha dado una información que no le ha dado a nadie más. Tenemos a nuestro alcance profecías, consejos, instrucciones e incluso doctrina que nadie más tiene. Qué triste es que haya personas afuera en el paganismo, personas que están en otras iglesias, que sepan mucho más de lo que está ocurriendo y las cosas que van a ocurrir, que personas como nosotros, personas del pueblo de Yahweh, que tenemos todo este conocimiento a nuestro alcance. ¿Puede pasar? Bueno, sí, ya pasó al menos en esta historia. Y en esta historia tú puedes ver cómo hay personas que no tienen todas las ventajas del pueblo de Yahweh. Incluso llegan a tener más conocimiento de los que tienen las ventajas. Y pareciera ser que nosotros estamos acostumbrados a desperdiciar lo que nosotros tenemos. Y aquí en Chile hay un dicho muy conocido, que los hombres no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Es algo increíble. Pero estos hombres encontraron en los escritos de Balaam, que también este Balaam no era una persona que tenía un carácter muy bueno, aunque fuera en un tiempo el profeta de Yahweh, pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le había dicho, recordemos que cuando él se le apareció, él escribió que las profecías se habían transmitido por tradición, y en el Antiguo Testamento podemos ver que el Mashiach se revelaba con mayor claridad. Con gozo ellos supieron que el rey se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Yahweh. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, estos hombres eran personas que estaban siempre buscando el conocimiento. Todo lo que ellos eran, personas dedicadas tiempo completo a buscar conocimiento. Ese era su asunto. Y estos hombres que eran de un carácter especial, que tenían una forma de ser diferente a todos los demás, estaban en su corazón y lo daban a entender. Y esto los hacía amados delante de Yahweh. Aunque ustedes no lo crean, eso es lo que Yahweh hace. Yahweh ama a aquellos que dan su corazón a entender. Aquellos que quieren comprender, no los deja en la oscuridad, como a muchas personas que Yahweh ha encontrado, los ha guiado y los ha conducido a la luz admirable, y aunque ellos han estado en el paganismo, así hay personas que son guiadas. Y estos sabios estaban viendo ahí las señales, veían el futuro, eran astrónomos, y ellos vieron que los astros tenían que ver con asuntos del futuro. Ellos veían acerca del magnetismo de la Tierra, veían cosas de la naturaleza, comprendían las fases lunares y que vieron que gran parte de eso eran cosas en las cuales la gente las miraba con prejuicio. Eso es lo que se creía en esa época. Y estos hombres, contemplando las estrellas, viendo los astros, el día en que Yahshua HaMashiach nació, vieron algo que los sabios de Israel ignoraban. ¿Y qué fue lo que descubrieron en el horizonte? De pronto, uno de ellos vio allá una estrella, la estrella que apareció la noche en que Yahshua nació. Nosotros sabemos que en realidad no era una estrella, sino que era un grupo de ángeles. Seguramente eran los ángeles que se aparecieron en el campo allá a los pastores. Y estos hombres que estaban siempre observando, vieron esa luz. Y alguno de ellos llamó a los otros y le dijo, mira, ¿esa luz qué es? Y empezaron a investigar, a estudiar, empezaron a buscar, a indagar. Y de alguna manera les daba la impresión de que esa luz era algo más que una coincidencia que ellos hubieran visto. Ahora, hermanos, ¿quiénes podrían haber visto esa luz si ellos hubieran querido? Los judíos. Y mira, ¿dónde apareció la luz? ¿En dónde se vio con más claridad? Pues se vio en Belén. ¿Y dónde estaba Belén? Muy cerca de Jerusalén. Si la vieron los sabios que estaban en el oriente, allá en Babilonia, te pregunto, ¿podían haberlo visto los sacerdotes del templo? ¿Podían haberlo visto los sabiondos de Jerusalén de esa época? ¡Claro que sí! ¿Y por qué no recibieron entonces ellos el beneficio de la estrella que apareció? Pues claro, porque ellos, donde se encontraban, era bastante lejos. Personas que se encontraban muchas millas de distancia.
Personas que vieron la luz y les interesó la luz, y los que estaban exactamente donde estaba la luz no le prestaron ninguna atención. Qué triste es que Yahweh les esté dando tantas señales, tantas ventajas, y no obtengan ningún beneficio de la ventaja que tienen. Bueno, estos hombres vieron aquella luz, pero que después esa luz se convirtió en una estrella. Fíjate cómo la luz se vio primero dentro de la atmósfera y luego la luz se trasladó afuera de la atmósfera y se mantuvo ahí. Y nosotros sabemos que no fue en diciembre, ya lo estuvimos viendo en el estudio anterior. Y después de esto, este grupo de ángeles transmitían esa luz, pero los sabios no sabían qué era. Pero ellos comenzaron a estudiar, a examinar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Mira, si tú estás viendo que hay signos, si hay señales de los tiempos, ¿qué deben hacer las señales de los tiempos con cada uno de nosotros, los hijos de Yahweh? Deben motivarnos al estudio. Deben llevarnos a buscar las escrituras para ver si eso que acaba de ocurrir está cumpliendo la escritura. Tal vez está dentro del contexto histórico. Tal vez esto es lo que Yahweh dijo. Vamos a buscar qué está pasando, estas explicaciones de las cosas que están pasando. Y estos hombres comenzaron a hacerlo, comenzaron a buscar, consultaron a los sacerdotes, conversaron con los estudiosos, examinaron rollos antiguos. Y todo parece como que una mano los guiaba y decía, mira, lee aquí. Como había muchos rollos, uno por ahí dijo, ¿saben qué? Hay uno de nuestros filósofos, uno de nuestros profetas que predijo el surgimiento de una estrella. Ahora, ¿dónde vimos la luz? Pues la vimos aproximadamente, mira, por allá por Judea. ¿No será esta luz lo que predijo este profeta? Entonces fue así como llegaron a los libros de Balaam. Ahora, ¿quién era este Balaam? Vamos al libro de Números. Y esta es una profecía parcial de lo que el profeta Balaam predijo. Entonces dijo Balaam, hijo de Or, el varón de ojos abiertos, el que vio los dichos del Eterno, que sabe la ciencia del Altísimo, que vio la visión del Altísimo, caído, pero vio con sus ojos, lo veré, pero no ahora, lo miraré, pero no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará, ¿qué cosa? Cetro de Israel. Entonces comienza su parábola en su visión y predice el final de los tiempos, y dijo que iba a perecer para siempre, y luego mirando hacia el futuro dice, ¡ay! ¿Quién vivirá cuando Yahweh haga estas cosas? Vendrán navíos de Chitín, afligirán a Asiria, y afligirán Eber, pero él también perecerá para siempre. Ahora, ¿de qué época estaba hablando cuando vendrán naves de Chipre a tratar de destruir y que va a haber una consecuencia, una destrucción? Evidentemente, para los que estudiamos los asuntos proféticos, sabemos que esta profecía no es para el nacimiento de Yahshua. Mira, vamos al libro de Daniel, capítulo 11. Daniel 11 nos dice que estos navíos que vienen de las costas de Chitín contra estos enemigos van a desatar la crisis final. Esos navíos que vienen de allá de las costas desatan esta crisis que pronto tú y yo nos vamos a encontrar. Daniel 11:30. El último poder de la tierra se va a enfrentar a unos navíos que vendrán de las costas de Chitín, de Chipre. Ahora sabemos que esos navíos son barcos comerciales. Tiene que ver con el comercio mundial, tiene que ver con la economía mundial, porque vendrán contra él naves de Chipre. Se contristará, se volverá y se enojará contra el pacto santo. Se enojará y buscará a los que han desafiado y menospreciado el pacto santo. Y esto da como resultado que se contamina el santuario, se quita el continuo y se pone la ley dominical, que es la abominación del asolamiento. Entonces el profeta Balaam, ¿de qué estaba hablando? Cuando sale la estrella, cuando la estrella sale, ¿qué cosa se levanta? Se levanta un cetro en Israel. Pregunto, hermanos, cuando Yahshua nació allá en Belén, en Judea, ¿se levantó el cetro de Israel ese día? No, porque el que estaba naciendo no era el rey, sino que era el Salvador. Pero va a aparecer otra estrella. Cuando esa estrella venga, y va a venir del oriente, porque va a venir por la constelación de Orión, va a ser un carro de nubes. Y en ese carro de nubes vienen todos los malaj, todos los ángeles, y viene el rey de reyes, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. La estrella de noche la vamos a ver como una estrella que se viene acercando, y de día la vamos a ver como una pequeña nubecita que viene acercándose, primero del porte de la palma de la mano, que se va haciendo grande, grande. ¿Y qué cosa es esa estrella que viene? Es Yahshua viniendo por segunda vez. Y en ese momento, Yahshua es el cetro de Israel. ¿Por qué? Porque viene para reinar.
Las profecías de Balaam se aplicaban más bien al fin del tiempo, mira, date cuenta. Pero sin embargo, para esas personas que se encontraban en esa época, tenían otra aplicación. Y ellos vieron esa estrella que estaba apareciendo, el cumplimiento de lo predicho por el profeta Balaam. Pregunto, hermanos, ¿creían los magos, los sabios, que Yahshua era un rey solamente? No, hermanos. Ellos no creían que Yahshua era un rey solamente, porque ellos, al investigar acerca de esa luz, se dieron cuenta que sí, ese nacimiento era una señal de los tiempos, pero al estudiar acerca de ese bebé que iban a ser en esa época, y seguramente llegaron a la conclusión que tú y yo no podemos entender porque no tenemos accesos a esos escritos, pero sí podemos ver, por lo que hicieron, podemos llegar a entender lo que ellos sabían. Estos hombres llegaron a entender exactamente quién era ese bebé. Se dieron cuenta que ese bebé era, en primer lugar, el bebé que venía a morir por sus pecados para salvarlos. Supieron que ese bebé, después de morir, iba a ascender al cielo. Y en las cortes celestiales, en el mismo lugar que ellos no entendían, pero sabían que iba a interceder en su favor, porque les iba a conceder una visa y un pasaporte para que vivieran legales en el cielo. Estamos hablando de estas personas que descubrieron que ese bebé iba a ser su sacerdote, iba a ser su intercesor, y llegaron a entender que ese bebé iba a interceder por ellos, y en un futuro lejano iba a volver como Rey de Reyes y Señor para ser el Rey de toda la tierra. Estos sabios sabían mucho más que cualquier otra persona del mundo. Tanto así llegaron a saber quién era este niño, que estos hombres dijeron, mira, vale la pena hacer este viaje nada más para ver a ese bebé. Y esto es una oportunidad única en la vida, pues lo que vamos a ver es el cumplimiento de la profecía del profeta Balaam. Vamos a ver al Hijo de Yahweh. Y estos hombres, inspirados por Yahweh, y quiero hacerte este énfasis, que fueron inspirados por Yahweh, tomaron la decisión de hacer un viaje que duró casi 2 años para ir a ver al bebé. Mira, ahora, ¿cómo yo sé que esos hombres sabían todo eso? Pues bien, por los regalos que ellos entregaron. Porque los regalos que ellos dieron fueron incienso, oro y mirra. ¿Era eso lo que se les daba a los reyes? No, a los reyes solamente se les daba oro. Si ellos hubieran pensado solamente que ese bebé era un rey, le hubieran dado solo oro. O plata también puede ser. Pero ese bebé no era para llevarle solamente oro o plata. También le trajeron incienso. Ahora, ¿y quién usaba el incienso? ¿Qué representaba el incienso para una persona de aquella época? Mira, el incienso era utilizado solamente por los sacerdotes, para los cultos. Solo los sacerdotes lo utilizaban para adorar. Estos hombres trajeron incienso, ¿sabes por qué? Porque ellos habían comprendido que ese bebé iba a ser su intercesor y trajeron el incienso para que ese bebé intercediera por ellos. Ellos querían salvarse y trajeron incienso, se lo entregaron al bebé que alguna vez iba a interceder en su favor y se lo entregaron para que él fuera su intercesor. Y le trajeron también un regalo muy raro que era mirra. ¿Para qué se usaba la mirra en ese tiempo? La mirra era el regalo póstumo, era una serie de perfumes que se colocaba sobre el cuerpo muerto, porque sabemos que cuando el cuerpo muerto se pone oloroso, como dice aquí en Chile el dicho, el muerto y el allegado a los 3 días apesta. Así que se les traía mirra para que el cuerpo no apestara por el perfume penetrante de la mirra. Así que se mezclaba con ese hedor y ese hedor desaparecía. Por eso era un regalo póstumo que se hacía a las personas en tiempos de funeral. Y así el muerto no apestaba tanto. Se les colocaban varios kilos de mirra arriba de los cuerpos muertos. Y la persona, si era más importante, más kilos le ponían. Y de esa manera se evitaba que alguien dijera, olía mal el sepulcro de esta persona. ¿Por qué hicieron esto aquellos hombres? Porque llegaron a entender que ese bebé iba a ser su intercesor. Y también comprendieron que ese bebé iba a morir. Y por eso trajeron la mirra. Estos hombres sabían mucho más que María, sabían más que José, sabían más que Simeón, sabían más que Ana. Sabían que ese bebé iba a morir, sabían que se iba a morir, sabían que iba a ser sacerdote y sabían que iba a ser rey. Todo eso lo sabían. Así que estos hombres vinieron
Ahora imagínatelos, ellos emocionados realizando un viaje de 2 años. 2 años de viaje. Y no te imagines así como quizás tú has visto en las películas. Yo estoy seguro que ellos iban con sus siervos, porque eran hombres ricos, hombres respetados, traían su caravana de gente. Para hacer un viaje de 2 años solo, te aseguro que no, traían sus caravanas y su protección. Ahora, los hombres cargaban los regalos, muy emocionados venían a Jerusalén. Cuando empiezan a bajar el monte de los olivos, que alguna vez también el Mashiach iba a estar en ese monte, su pecho empieza a latir apresuradamente. Ahora te hago una pregunta. Esa estrella estuvo 2 años brillando ahí en el firmamento, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo brilló? 2 años. Porque mira, estos hombres la estuvieron viendo desde que salieron allá de Babilonia, viendo la estrella, y la estuvieron viendo y siguiendo. 2 años. Y durante 2 años la estrella brillaba. ¿Ya a cuántos en Jerusalén les interesó que hubiera una estrella brillando? Mira, ¿sabes qué? No sabían nada y les valía nada que estuviera la estrella brillando. Porque en la verdad a los hebreos, a los judíos, no les importaba en lo más mínimo esa estrella brillando. Pero estos hombres venían viendo la estrella. Ya sabemos que esa estrella es un grupo de ángeles. ¿Sabían los ángeles que estos hombres venían buscando a Yahshua HaMashiach? Sí sabían. ¿Sabían los ángeles que estos hombres venían siguiendo la estrella? Sí. ¿Sabían también los ángeles dónde estaba Yahshua exactamente? También sabían los ángeles. ¿Y a dónde se fue esa estrella cuando los magos iban llegando a Jerusalén? ¿Se fue donde estaba Yahshua? No, se fue al templo. Y pregunto, hermanos, ¿Yahshua estaba en el templo? ¿Estaba en Jerusalén? No. ¿Sabían los ángeles que Yahshua no estaba en Jerusalén? ¿Sabían que no estaba en el templo? Entonces, ¿por qué la estrella se fue al templo y se fue a Jerusalén? Ahora, los sabios se dan cuenta que la estrella está en Jerusalén. Se dan cuenta que está sobre el templo. Entonces empiezan a latir su corazón. Mira, va a haber una fiesta en Jerusalén. Van a estar todo el mundo con alegría, gozo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos felices de que Yahshua HaMashiach haya nacido y haya venido a morir por cada uno de nosotros? ¿Cuántos estamos felices de que Yahshua haya ascendido al cielo para ser nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor? ¿Estamos felices? Amén. ¿Cuántos de ustedes están felices de que Yahshua HaMashiach regrese por segunda vez para reinar? Todos queremos que regrese, todos hemos esperado que vuelva. Pero ¿le importa al mundo de que Yahshua viene por segunda vez? ¿Le importa al mundo de que Yahshua haya nacido para darnos vida eterna? Y los magos, pensando en que iba a haber una gran fiesta en Jerusalén, cuando llegan, ¡chasco! Decepción tremenda. No tenían la más mínima idea de lo que le estaban preguntando. Llegan esos hombres y empiezan a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Hemos visto su estrella en el oriente. Y mira, no encontraron a nadie que pareciese saber nada del recién nacido. Y esas preguntas que ellos hacían no provocaban ninguna expresión de gozo, más bien provocaban sorpresa y temor. Y algunos hasta ponían caras de desprecio. Comenzaron a preguntar, nadie sabía nada, nadie tenía idea, estaban todos desinformados. Pero dice la Biblia que la llegada de estos hombres causó un revuelo en Jerusalén. Y empezaron a pasar un chisme. ¿Quiénes son estas personas? Y sabían que no era cualquier pelagato que se había metido ahí en Jerusalén. Ellos sabían que eran sabios. Sabían que eran los hombres que se la pasaban todo el tiempo estudiando. Eran personas que sabían de todo. No eran cualquier persona las que estaban haciendo las preguntas. Eran personas que todo el mundo reconocía como personas de gran conocimiento y de gran saber. Y ahora estas personas estaban preguntando por el recién nacido rey. Y le señalaba la estrella que estaba allá en el templo. Y dice, oye, sí es verdad, mira, hay una estrella. Y entonces empezaron a cuchichear unos con otros. Y empezaron a hablar unos con otros. Y la voz rápidamente se cundió por todo Jerusalén. Hasta que se enteró el mismo rey Herodes. Él se enteró y se dio cuenta. Y yo me imagino que el rey Herodes asomó por la ventana y miró la estrella y dijo, oye, si es verdad, mira. ¿Y esa estrella qué hace ahí? ¿Quiénes son los que lo vienen siguiendo? ¿Se enteraron los sacerdotes que los sabios habían llegado? Mira, hablemos de los sacerdotes. Hermanos, ¿a qué se dedican los sacerdotes? Mira, los pastores en este tiempo, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cuál es la primera responsabilidad? La número 1. Y te digo que se supone que tenemos que conocer ¿qué cosa? La palabra de Yahweh. Porque mira, un pastor que no conoce la palabra de Yahweh no sirve para nada.
lo primero que tiene que saber qué cosa es la Biblia. Si no conoce la Biblia, ahora que no sirve para nada. Para otras cosas sirve, sí, que lo pongan de carpintero, pero un pastor lo primero que tiene que saber es conocer las Sagradas Escrituras. Eso es lo primero. Te pregunto, ¿sabían los sacerdotes que el Mesías había nacido? Hermanos, los sacerdotes no eran ignorantes referente a esta profecía. Los sacerdotes no ignoraban lo que ellos estaba pasando. Y te voy a recordar algunas cosas que habían pasado. Hace un año atrás, un sacerdote, un levita, había tenido el aparecimiento de un ángel delante del altar del incienso. Un ángel se apareció y el tipo estuvo mudo todo el tiempo hasta que nació su hijo. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? Estoy hablando de Zacarías. ¿Quiénes son los que se dieron cuenta de eso? Los sacerdotes. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a Zacarías que iba a ocurrir? Le dijo que iba a nacer su hijo y que su hijo, ¿qué iba a hacer? Iba a preparar el camino. ¿Para quién? Para el Mashiach. ¿Sabían los sacerdotes eso? Lo sabían. Entonces el Mashiach tenía que estar naciendo aproximadamente unos meses después de que naciera ese niño que ya había nacido. ¿Y cómo le habían puesto a ese niño? Juan. ¿Sabían los sacerdotes eso? Ya estoy hablando de los sacerdotes de Jerusalén. ¿Dónde fue que se quedó mudo Zacarías? En el mismo templo de Jerusalén. En el mismo templo se quedó mudo. ¿Y cuál fue la causa? Mira, se quedó mudo porque no creyó en la profecía que le estaba entregando el ángel. Y te digo, esto fue una bofetada de guante blanco ¿para quiénes? Para los sacerdotes. Y los sacerdotes sabían dónde iban a ser. Tenían las profecías del libro de Daniel. ¿Qué decían esas profecías respecto a la venida del Mashiach? Decían hasta el año que debía de morir, por lo menos. Lo dice hasta el año que ha de morir. ¿Y ellos conocían eso? Sí, sabían que estaba muy cerca la venida del Mashiach. Todo eso lo sabían. La noche en que Yahshua nació, vinieron los ángeles y se aparecieron a los pastores. ¿Y a dónde fueron los pastores después que vieron a aquel bebé? Dice que fueron hasta Jerusalén. Todas esas noticias llegaron a Jerusalén. Entonces, ¿sabían los sacerdotes que se habían aparecido los ángeles? ¿Sabían qué había pasado con Zacarías? Todo eso lo sabían. El día de la presentación de Yahshua, en el templo estaba un sacerdote que iba todos los días al templo. Mira, se llamaba Simeón. Todos los días iba. Sabían los sacerdotes que Simeón había tenido una visión, porque ya era hasta el cansancio que la repetía. ¿Cuál era esa visión? Que no iba a morir hasta que viera al Mashiach. Ok, ¿eso fue en dónde? En el templo. ¿Qué pasó el día que llegó una pareja de pobres con un bebé? ¿Qué fue lo que hizo Simeón? Simeón lo gritó. ¿En dónde estaba diciendo eso Simeón? En el templo. ¿Quiénes estaban encargados del templo? Los sacerdotes. Y todo mundo se dio cuenta que ese viejito que se iba a morir, cuando viera al Mashiach, dijo, ese niño es el Mashiach. Es más, había una profeta ahí. ¿Sabían los sacerdotes que Ana era profetisa? Sí sabían. ¿Y qué fue lo que dijo la profetisa Ana? Que ese niño era ¿quién? El Mashiach. Entonces, hermanos, pregunto, ¿estaban en ignorancia los sacerdotes respecto a la venida del Mashiach? Claro que no. ¿Y por qué no hicieron nada? Por la sencilla razón de que no les gustaba lo que estaba pasando. No les gustaba que hubieran sido pasados por alto. No les gustó que los ángeles no se hubieran aparecido a ellos. No les gustó que ellos no hayan identificado a aquel bebé, y no les gustó que ese bebé no era un rey. No les gustó. Entonces, lo que estaba ocurriendo no se ajustaba a lo que ellos querían que fuera. Y por eso ellos habían rechazado esa luz, ya habían estado rechazando la luz, ya habían estado rechazando las señales, ya habían hecho caso omiso a las señales y la habían minimizado. Pero no eran ignorantes. A sabiendas, con alevosía y ventaja, habían rechazado aquella luz. Entonces, ahora vienen unos sabios que saben más que ellos y que todo el mundo sabe que saben más que ellos, vienen buscando al Salvador. Y estoy hablando de 2 años después, y van a Jerusalén y llegan al mismo templo. Te das cuenta que si tú lees la Sagrada Escritura vas a ver un patrón. Entonces, las señales ¿para quién eran? Eran para los sacerdotes, eran para el pueblo de Yahweh, eran para que el mundo se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y estos hombres llegan y se comienzan a preguntar, y luego llega este chisme al rey.
Y cuando Herodes se da cuenta de lo que está sucediendo, a Herodes sí le interesa hacer algo, pero a los sacerdotes no le había interesado en lo más mínimo. Pero ahora a Herodes sí le interesa hacer algo. ¿Sabes? Herodes no puede creer que los sacerdotes no hayan hecho nada. Herodes dice, no han hecho nada. No lo están resguardando, no lo están visitando, no lo han anunciado, no lo están haciendo saber a nadie. ¿Por qué no lo están haciendo saber? ¿Por qué si ellos saben lo que está pasando, por qué no han hecho nada al respecto? Entonces Herodes comienza a pensar que todo esto es un complot, una conspiración en contra de él. ¿Sabes, hermano? Si los sacerdotes hubieran actuado de una forma muy diferente, no hubiera existido esa matanza que ocurrió un tiempo después. Los responsables de aquella matanza son los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Bueno, Herodes mandó a traer los sacerdotes. Cuando Herodes los manda a traer, encuentra a unos hombres orgullosos, altivos, que no le quieren decir nada. Y Herodes dice, ¿y por qué no me quieren decir nada? ¿Qué me están ocultando? A ver, dígamelo. Y él les ordenó de tal forma que prácticamente entre dientes le dieron parte de la información que ellos tenían. Mira, pues ¿sabes qué? Tiene que nacer allá en Belén. Esa es toda la información que le dieron. Y se la dieron de tal manera que Herodes quedó segurísimo que era un complot en contra suya. Quedó muy convencido. Y dijo, estos se están tramando contra mí algo, pero yo me voy a encargar de evitar que esto suceda. Los sacerdotes nada más le dijeron, mira, ¿sabes qué? Tiene que pasar algo en Belén. Aquí no está. Quiero que tú entiendas esta historia, hermano. Porque cuando les dijo que tenía que nacer en Belén, entonces los sacerdotes se fueron y Herodes quedó convencido de que los sacerdotes estaban haciendo un plan contra él. Entonces mandó a traer los sabios. Le dijo, mira, con estos sí puedo conversar, porque estos no son parte del complot, estos son neutrales, vienen de muy lejos y lo están haciendo en su inocencia. Entonces los voy a usar. Los manda a traer y le dice, mira, vayan, el niño está en Belén, no está aquí en el templo, no está en Jerusalén, está en Belén, búsquenlo, cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Fingió que estaba interesado. Cuando salieron estos sabios, salieron con menos fe de la que llegaron. Y eso es lo que pasa, hermanos. Estos hombres venían con una esperanza, con una ansia, un anhelo, ávidos de encontrar al Mashiach, y se topan con un pueblo que no le interesa lo que está pasando. Y salen con menos fe que con la que llegaron. Pero estaban siendo guiados. Cuando salen de Jerusalén, en ese momento se vuelve a aparecer la estrella. Y ahí se ponen bien felices. Dice, allá está la estrella. Y aún así la estrella los lleva donde está el niño. Nota que la estrella no los llevó a donde estaba el niño a la primera. Los llevó al templo, a Jerusalén. Entonces, toda esta historia es un plan con alevosía y ventaja. Está preparado. Alguien lo está haciendo. El que lo está haciendo, ¿quién es? Es Yahweh. Yahweh los está llevando a Jerusalén. Yahweh los llevó al templo. Yahweh los llevó a todo ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque Yahweh los pudo haber llevado a un principio a donde estaba el niño, pero los llevó primeramente a Jerusalén, y ahora hay un tremendo problema, porque ¿quién está ahora detrás del niño? Herodes. Pregunto, ¿estaba Herodes antes en contra del niño? Mira, si los magos no hubieran venido, ¿estuviera el Mashiach en peligro? Claro que no. Entonces, ¿quién puso en peligro a Yahshua HaMashiach? Los sabios no. El mismo plan de Yahweh. Ahora, van a encontrar a Yahshua y encuentran a Yahshua. Mira, quiero que tú notes que los sabios de Oriente, nadie les advirtió de aquellas condiciones del templo, de las condiciones del pueblo. Los ángeles le dijeron, vas a ver al niño, está en una sucá, está en una morada temporal y va a estar con sus padres. Entonces dijo, mira, ¿cómo vamos a entrar si está en una sucá, si está en una fiesta judía, si están en la fiesta de las cabañas, si están celebrando la fiesta de los tabernáculos? Y estas personas no son cualquier personas, son reyes. Son personas en las cuales tienen acceso a los reyes de sus países. Son personas que son consejeros. Ellos mismos viven en palacios. Ellos mismos tienen mucho dinero. La gente les hace reverencia. Son apreciados, son admirados. Tienen acceso a las personas más importantes y de influencia de la tierra. Y esos hombres vienen buscando a Yahshua. Y mira, Yahshua no tiene ningún guardaespaldas. No tiene una guardia real. No está ni siquiera en la casa donde tienen que vivir, la casa original de José y María, sino que están en la sucá, en la morada temporal que se hace en la fiesta de los tabernáculos. Y el niño está ahí, durmiendo en la sucá. Y estos magos, camino hacia Belén, tienen una visión, tienen un sueño, en la cual les advierte Yahweh que no regresen a Jerusalén.
que se vayan por otro camino, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mira, vamos a suponer que aparece un familiar que tiene mucho dinero, que te dice, vamos a visitarte, voy con toda la tribu, con toda la familia, y otros invitados que traigo. Pero no te preocupes, te voy a dar dinero, te voy a dar una cantidad de dinero para que tú no te preocupes. Y te voy a dar, por ejemplo, $1,000. ¿Te alcanza con eso? Mira, ¿sabes qué? No, mira, te voy a dar $3,000, ¿te basta? ¿Es suficiente $3,000? Y dices, no sé, mira, y la verdad que llega el tío y llega como con 20 personas. Se comieron todo lo que tenían en el refrigerador todos los días. Usan la televisión, usan la internet, usan la luz hasta altas horas de la noche, usan el agua, todos los días quieren salir a pasear, algún día se quedan en el restaurante, quieren comer en el restaurante solamente, y gastan, al final se va tu tío con todos los que vinieron, te dejaron la casa vuelta patas para arriba. Entonces tú vas y agarras un papel y empiezas a hacer las cuentas, y te salen exactamente $3,000 gastados. Vas al cofre, ves el dinero que te dio tu tío, $3,000. Entonces te hago la pregunta, ¿qué fue lo que te dio tu tío? ¿Cuál fue el regalo que tu tío te dio? Te dio un montón de trabajo porque tienes que limpiar la casa para empezar. Pero lo único que te dio fue su presencia nada más. Hermanos, ¿qué fue lo que los magos le dieron a Yahshua? Por si alguno está diciendo, incienso, oro y mirra. Quiero que sepas que por la llegada de los magos, Yahshua tuvo gastos inesperados. Y los gastos inesperados fueron cubiertos con el oro, con el incienso y con la mirra que trajeron los mismos que trajeron los problemas. Los magos no le dieron incienso, oro y mirra a Yahshua HaMashiach, porque se tuvo que gastar ese oro, se tuvo que gastar ese incienso y se tuvo que gastar esa mirra. Si ellos no hubieran venido, no se los hubiera tenido que gastar. Para empezar, ni los tenía. Lo único que le trajeron fueron problemas a Yahshua. Entonces, ¿qué fue lo que le trajeron los magos al Yahshua HaMashiach? ¿Cuál fue el regalo? Su presencia. Porque mediante los regalos de un país paganos, Yahshua suministró los medios para el viaje a Egipto y la estadía en esa tierra extraña. ¿Tenía dinero José y María? No, no lo tenían. ¿Cómo hicieron para huir de las garras del rey? Con el dinero que trajeron los magos. Mira, se van esos hombres, ellos habían estado primero en dar esa bienvenida al Redentor. Y mediante los presentes, ¿qué privilegio de servir tuvieron? Yahweh se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama. Mira, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si nosotros hemos dado nuestro corazón a Yahshua, le traeremos también nuestros donativos, nuestro oro, nuestra plata, nuestras posiciones terrenales, nuestros dones mentales y espirituales, todo lo más elevado, y serán dedicados libremente a aquel que nos amó y que se dio libremente por cada uno de nosotros. Los magos, más que traerle, más que incienso, oro y mirra, el regalo depositado a los pies del Mashiach fue cuando ellos fueron a Jerusalén. Cuando ellos fueron a Jerusalén, allí es donde los magos estaban cumpliendo exactamente con la misión que Yahweh les había encomendado. Finalmente los llevó con Yahshua para que ellos se sintieran felices, pero realmente hacía la verdad. El servicio que le estaban prestando a Yahshua HaMashiach se lo presentaron cuando estuvieron en el templo. Y cuando ellos fueron delante del rey Herodes, esos magos estaban presentando el servicio a Yahshua HaMashiach, un servicio que nadie más pudo haber presentado, porque nadie habría sido recibido en la presencia de Herodes. Ya nadie le habían prestado a los sacerdotes tanta atención como lo hicieron con aquellos sabios de Oriente. Y ese servicio que estaban dando esos sabios a Yahshua HaMashiach fue el servicio que nadie más en toda la tierra podía haber dado. Porque estos paganos no eran paganos comunes y corrientes. Eran paganos reconocidos por su gran saber, por sus grandes recursos, por su gran capacidad. Y cuando estos hombres vienen buscando al rey, lo único que hicieron fue, a través de la mano de Yahweh extendida a través de los magos, le dieron una cachetada. ¡Pum! Despierta, date cuenta que ya nació tu luz. Isaías 60:1-3 dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad en los pueblos, mas sobre ti nacerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Querido hermano, querida hermana,
Si tú amas a Yahshua HaMashiach con todo tu corazón, debes estar dispuesto a compartir con otros lo que sabes. Tienes que estar dispuesto a servir a Yahshua con todo tu corazón. Si tú amas a Yahshua con todo tu corazón, si amas a Yahweh, debes de estar dispuesto a dar todo lo que tienes, tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento, ponerlos a servicio de aquel que está próximo a venir. Las tinieblas pronto cubrirán la tierra y el mundo necesita luz que ilumine a algunos que están en la oscuridad, que les enseñe por dónde está el camino de la restauración. Yahweh necesita personas que estén dispuestas a servir a Yahweh. Mira, esos hombres dejaron sus tierras y prestaron un servicio a Yahweh que no sabían. Fueron guiados por Yahweh, dejaron su comunidad y vinieron buscando un Salvador porque ellos sabían quién era ese bebé. ¿Sabes tú quién es el que viene? ¿Sabes tú quién es? Es Yahshua HaMashiach. Es el Rey, es lo más precioso del universo, es lo que viene. El don más precioso del universo es aquel que viene. El regalo fue que mediante aquellos magos, Yahweh había llamado la atención a aquella nación judía para que se dieran cuenta del nacimiento de su hijo. Sus investigaciones en Jerusalén, el interés popular que investigaban todas las cosas, atrajeron la atención de aquellos sacerdotes y rabinos. Dirigieron sus vidas concernientes a las profecías del Mashiach y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Ese fue el regalo de los Reyes Magos. Querido hermana, querido hermano, si Yahshua naciera 1000 veces en Belén, de nada serviría si no nace una vez en tu corazón. La pregunta es, ¿conoces realmente las tradiciones de estas fiestas? Es bien sabido que en el mes de diciembre se celebran 2 fiestas bien importantes para el mundo entero. Una de ellas es la Navidad y la otra es el Año Nuevo. Un relato nos cuenta acerca de aquella noche, cuando los niños habían hecho un pesebre y esperaban ansiosos la venida de Papá Noel. Ese Papá Noel, o el viejito pascuero, como se le llama aquí, cargado de regalos. Al amanecer del día 25 de diciembre, encontraron una gran cantidad de paquetes con juguetes, dulces, bajo un flamante árbol de Navidad. Sus padres le aseguraban que todo aquello lo había traído el viejito pascuero. Durante la noche, mientras ellos estaban todos dormidos, venía Papá Noel y dejaba los regalos junto al árbol de Navidad. Pregunto, ¿acaso dudaban los niños de lo que sus padres les decían? Claro que no, lo daban por hecho. ¿Y a usted no le ha sucedido lo mismo? Muy pocos se han detenido a pensar por qué creen lo que creen, por qué observan determinadas costumbres. La mayoría de nosotros aprendimos a aceptar todo sin vacilar. ¿Por qué sucede esto? ¿Por instinto ovejuno? No exactamente. Por naturaleza tenemos la tendencia a hacer lo mismo que hacen los demás, aunque estén equivocados. Las ovejas siguen el rebaño hasta el degolladero, pero los humanos deben de fijarse hacia dónde va cada uno. La Navidad, esa palabra proviene de la palabra natividad, que viene del latín, nativitatem, que significa nacimiento. El mundo religioso la aplica apropiadamente al nacimiento de Yahshua. Esta fiesta en lengua inglesa la llaman Christmas, que quiere decir Misa de Cristo, y es celebrada en la misma fecha. Esta enseñanza no es bíblica, porque no encontramos nada relacionado con la Navidad como una celebración. Ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles nos hace mención a dicha fiesta, por lo cual se entiende que no la celebraron. Pero entonces surge una incógnita. ¿De dónde proviene la Navidad? La historia nos dice que al aceptar el emperador Constantino la doctrina de Yahshua, de ahí en adelante empezó a introducir muchas fiestas paganas, consultando algunas enciclopedias con relación al origen de esta fiesta, que eran conocidas no con el nombre de Navidad, sino como Saturnalias, celebradas por los romanos paganos de los días 17 al 24 de diciembre y el 25 el nacimiento del dios Sol, que es bien sabido y bien conocido a nivel mundial que todas las culturas que adoraban al Sol tienen un concepto de paganismo. La enciclopedia Kiliet dice: la Navidad no figura entre las primeras fiestas de la Iglesia antes del siglo V.
El primer lugar donde se menciona esa fecha de nacimiento de Yahshua es en Egipto. Clemente de Alejandría se asombró de que algunos teólogos egipcios hablaban no solamente del año, sino que también del día en que ocurrió el nacimiento de Yahshua, que se suponía ser el 20 de mayo. Más tarde se creyó que Yahshua había venido al mundo el día 19 o 20 de abril, o puede ser el 6 de enero. La primera mención cierta del 25 de diciembre aparece en el calendario de Filócalus en el año 254. La enciclopedia Barça dice lo siguiente: esta celebración se generalizó desde el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Yahshua, la Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y lo paganizó con todas estas festividades que en diversos pueblos se celebraba como Día del Sol y los carnavales de Saturno. Ahora bien, en la Enciclopedia de Religión Católica se menciona que hay fundamentalmente una razón que favorece la fecha en cuestión, ya que el que estableció esta fecha fue el Papa Julio I en el siglo IV, para quitar la enorme discrepancia que había en cuanto al tiempo del nacimiento del Hijo de Yahweh, porque unos creían que había nacido en mayo y otros en abril, y otros también decían que era en enero. Ahora, la historia eclesiástica de Moshe dice que se escogió como fecha el nacimiento de Yahshua el 25 de diciembre, porque en esa fecha la Roma pagana ya celebraba una antigua fiesta del solsticio de invierno, que en latín se llama Natalis Solis Invicti, que dada la tradición, que era babilónica, y que recordaba a Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamus, hijo de Nimrod, que había nacido en la misma época invernal, conocida hoy como la Navidad. De ahí surge la idea de unir el nacimiento de esos dioses con el nacimiento de Yahshua. Esta fiesta, junto con otras, eran las más viles, inmorales, degeneradas, que tanto desprestigió a Roma. Los demás días que forman parte de esta fiesta de la Navidad fueron puestos para suplantar la Saturnalia y otras fiestas paganas. La Enciclopedia Hispanoamericana, en el artículo de carnavales, dice así: la fiesta del carnaval es muy anterior al cristianismo. Sus orígenes es indudablemente pagano. Los pueblos cristianos se apoderaron de muchos ritos y costumbres y fiestas paganas. En Grecia y en Roma se celebraban los bacanales o fiestas en honor a Baco, la Saturnalia en honor a Saturno, y la Lupercales se celebraba en el mes de enero en honor al dios Pan. En México, la fiesta de Navidad fue celebrada por el monje franciscano Fray Pedro de Gante, cuando apenas empezaba a erigirse la Nueva España entre las ruinas de la antigua ciudad de Tenochtitlán. A partir de ahí se integraron a la tradición cristiana elementos del culto indígena prehispánico, como el nacimiento del dios Huitzilopochtli en el mes de diciembre. Puesto que la celebración de la Navidad fue introducida en el mundo por la Iglesia Católica Romana y no tiene otra autoridad que la de ella misma, veamos lo que nos dice al respecto la Enciclopedia Católica del año 1911. Dice así: la Navidad no estaba incluida entre las primeras fiestas de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. En la misma enciclopedia, bajo día natal, encontramos que Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, reconoció la siguiente verdad. Dice así: no vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. Solo los pecadores, como Faraón y Herodes, celebraban con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. La Enciclopedia Británica, edición de 1946, dice: la Navidad no se constaba entre las antiguas fiestas de la Iglesia. No fue instituida por Yahshua, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo.
La Enciclopedia Americana, edición del año 1944, dice: la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. Esto es la comunión, o mejor dicho, la Pascua, instituida por autoridades bíblicas en el Nuevo Testamento. Es una conmemoración de la muerte de Yahshua HaMashiach. En memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Yahshua, se instituyó una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua fiesta romana en honor al nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Yahshua. Tomemos nota de este hecho muy importante. Estas autoridades históricas demuestran que durante los primeros 2 o 3 siglos de nuestra era, los cristianos no celebraban la Navidad. Esta fiesta fue introducida en la Iglesia romana en el siglo IV de nuestra era, y no fue hasta el siglo V que se estableció como fiesta oficial de las religiones cristianas. Con estos comentarios nos podemos dar cuenta de que esta celebración es una fiesta totalmente pagana, porque la Iglesia romana, la Iglesia católica apostólica romana, tomó estas fiestas de costumbres paganas. La Biblia nos dice: no sigas el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad son obra vana, el tiempo de su castigo perecerán. Jeremías 10 del 5, 2 y verso 15. Este es el castigo de los que siguen mandamientos de hombres y leyes que Yahweh no ha mandado. La pregunta viene entonces: si bien esta es una fiesta instituida, la Navidad, celebrada el 25 de diciembre, es una fiesta instituida por la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya que así lo vimos, ¿cuándo nació entonces Yahshua HaMashiach? La Biblia nos dice, en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Yahshua, a la edad de 30 años, fue bautizado, recibió su tevilá, como lo menciona Lucas capítulo 3, verso 22, y realizó su ministerio durante 3 años y medio, cumpliendo así lo que el profeta Daniel había dicho. La semana tiene 7 días y la mitad de la semana son 3 días y medio. Días proféticos como lo establece el libro de Números, capítulo 13, versículo 34. Yahshua, después de sus 3 años y medio de predicación, muere a la edad de 33 años y 6 meses. Muere el día 14 de Nisan, o Abib, primer mes del calendario judío, que corresponde aproximadamente a abril. Si tomamos los 6 meses que faltan para que Yahshua cumpla sus 34 años, nos lleva aproximadamente al mes de octubre, donde se celebra la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas. Pero jamás es en el mes de diciembre. No se sabe el día, pero la Biblia sí nos indica aproximadamente el mes de su nacimiento, y fue en la fiesta de Sukkot. Vamos a reflexionar lo que nos dice el libro de Lucas capítulo 2 verso 8. Dice: y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Según este pasaje, en la época había pastores que estaban al cuidado de su ganado en la noche. Comentaristas, hombres conocedores del clima de Israel, afirman que a fines de noviembre los pastores recogen su ganado por causa de las lluvias y el frío tan fuerte que hacen en el mes de diciembre. En el libro de Esdras, capítulo 10, verso 7, verso 9 y 13, dice: e hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén, y todos los hijos de la transgresión que se juntasen en Jerusalén, así todos los hombres de Judá y Benjamín, se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días y los 20 del mes noveno. Se habla del noveno mes del calendario judío, que se llama Kisleu, y que, de acuerdo con la versión de Scofield, dice corresponder al mes de diciembre. Y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Yahweh, temblando por motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. Mas el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no hay fuerzas para estar en la calle. El comentario de Adam Clark nos dice en el volumen 5, página 370,
Era una antigua costumbre de los judíos que aquellos tiempos sacar sus rebaños a los campos desiertos alrededor de la Pascua, o sea, principios de la primavera, y traerlos nuevamente a la casa al comenzar las primeras lluvias. Los pastores y su ganado no se podían mantener en la intemperie en esta época del año. Cuanto más el niño Yahshua, que al acostarse en esa azúcar, en pañales, como lo dice el libro de Lucas capítulo 2, verso 12, Yahshua mismo atestigua la rigidez del invierno de la tierra de Israel, tanto que dice, orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno. Marcos 13, 18. Por lo tanto, Yahshua no nació en diciembre, nació en otoño, en esa estación. Con esto, debemos descartar la natividad en diciembre. El pastoreo nocturno de los rebaños en los campos es un hecho cronológico. En cualquier enciclopedia u otra autoridad que nos pueda confirmar el hecho de que Yahshua no nació el 25 de diciembre, podemos ver que la enciclopedia católica lo dice claramente. La fecha exacta del nacimiento de Yahshua es totalmente desconocida. Esto lo reconocen todas las autoridades. Las escrituras indican que este acontecimiento sucedió a principios de otoño, posiblemente en el mes de septiembre, alrededor de 6 meses después de la Pascua de Pesaj. Si Yahweh hubiera querido que guardáramos y celebráramos el cumpleaños de Yahshua, no nos habría ocultado la fecha. Por lo tanto, con estos datos concluimos que la fiesta de la Navidad y las posadas tienen su origen en el paganismo. La Biblia nos aconseja en Apocalipsis capítulo 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis las plagas. Entonces, viendo todo esto, ¿cuál es el verdadero origen de la Navidad? Hemos visto que la Navidad llegó al mundo por medio de la Iglesia Católica y que ella la recibió del paganismo. Ahora bien, ¿de dónde sacaron los paganos esta fiesta? ¿Cuál fue su verdadero origen? ¿Sabía usted que el originador de la fecha del 25 de diciembre fue el bisnieto de Noé, llamado Nimrod? También que fue el fundador de la ciudad de Babel y el primer hombre que los babilónicos y asirios consideraban un dios. ¿Sabía usted que la fecha del 25 de diciembre no existe en ninguna parte de la Biblia y que en ninguna parte de ella se menciona el cumpleaños de Yahshua? Porque los verdaderos seguidores del Mashiach jamás celebraron los cumpleaños. ¿Sabía usted que los babilónicos, asirios, fueron los primeros en celebrar el cumpleaños el 25 de diciembre en esta fecha? Y fue para celebrar el nacimiento del legendario niño Dios llamado Tammuz, supuesto hijo de Nimrod. La historia nos dice que Ninus, el primer rey de Nínive, fue Nimrod, el bisnieto de Noé. Nínive significa la habitación de Ninus, y la Biblia nos dice que fue Nimrod quien construyó Nínive, como está escrito en Génesis capítulo 10, verso 11. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Nimrod fue el primer rey que unificó al mundo después del diluvio en ciudades. Bajo su supervisión de la Torre de Babel, en desafío a Yahweh, fue construida y también las antiguas ciudades de la Babilonia y los asirios, como lo menciona el libro de Génesis capítulo 10, verso 10 al 12. Nimrod, el primer rey de Nínive, fue el primer mortal a quien se le dedicó a su muerte y fue el actual padre de los dioses. Esta creencia pagana, que los reyes fueran deidificados, a su muerte fueron adoptados desde Mesopotamia, Egipto y de ahí al norte de Sudamérica. Autoridades de la mitología y arqueología aseguran que la Biblia revela que fue Babilonia donde toda la idolatría tuvo su origen, y que los dioses de los asirios, egipcios e hindúes, griegos, romanos, mexicanos derivaron de la astrología. Así todos estos dioses antiguos fueron solamente procedencia de un dios, el Sol, a quien rige el zodiaco. Según la creencia de los babilónicos y los asirios, Nimrod, el bisnieto de Noé, había muerto en plena juventud dejando a su reina Semiramis. Al morir Nimrod, su espíritu voló al sol, el que tomó posesión de él y llegó a ser inmortal. Así llegó a ser Baal Samán, o el Señor del Cielo, o el Dios Sol. Semiramis, según la creencia, quedó embarazada. Esta proclamó a sus súbditos que, siendo ella una virgen, el espíritu de su esposo Nimrod había bajado a ella y había engendrado a su hijo
en la matriz a través de un rayo de sol. Esto dio por resultado el nacimiento del legendario niño llamado Tammuz, cuyo nacimiento ocurrió el 25 de diciembre. Tammuz no solo fue adorado por los paganos bajo diferentes nombres, sino que también por el pueblo de Yahweh. En el antiguo Israel, en el libro de Ezequiel capítulo 8, verso 14, nos dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte. Y he aquí, mujeres estaban allí sentadas endechando a Tammuz. Para los primeros habitantes del mundo, después del diluvio, Nimrod, el primer rey de Babel, y su reina Semiramis, y el milagroso nacimiento de su hijo Tammuz, que es hijo del sol, construyeron la primera trinidad pagana. Según la filosofía pagana, cuando Semiramis murió, al igual que su esposo, su espíritu volvió a la luna y tomó posesión de ella, y llegó a ser la diosa luna, la madre de los dioses y la reina del cielo. Podemos ver que el símbolo del Islam es la media luna con una estrella. Y cuando su hijo Tammuz murió, los paganos también aseguraban que su espíritu volvió a la estrella del este, que es Venus, y que en primavera aparecía toda la familia unida, la trinidad satánica, Nimrod, Semiramis y Tammuz. De esta creencia nosotros hoy día tenemos la Trinidad. Así fue como los siglos cuarto y quinto, mientras los paganos del mundo romano se convertían en masa al cristianismo, llevando consigo sus antiguas creencias y costumbres paganas y disimulándolas bajo nombres de cristiandad. Se popularizó también la idea de que la madre y el hijo, especialmente en la época de Navidad, las tarjetas de Navidad, los villancicos, las escaleras del pesebre, que reflejaban este mismo tema. Quienes fuimos criados en este mundo babilónico, quienes hemos escuchado y aceptado estas cosas y costumbres durante toda la vida, hemos aprendido a venerarlas como algo sagrado. Jamás dudamos, jamás nos detuvimos a investigar si estas costumbres tenían origen en las Sagradas Escrituras o en la idolatría del paganismo. Ese es el problema de hoy. La mayoría de los cristianos se conforma con lo que les dice el pastor, con lo que solamente leen, no estudian en profundidad, no se preocupan de indagar acerca de las Sagradas Escrituras y de estos temas. Nos asombramos al conocer la verdad, pero también desgraciadamente hay quienes se ofenden al conocer la verdad presente. Pero Yahweh ordena a sus ministros fieles: clamad a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Isaías 58:1. Increíble como parezca, estos son hechos reales en la historia y en la Biblia. El verdadero origen de la Navidad está en la antigua Babilonia. Está envuelto en la época organizada que ha mantenido engañado al mundo desde hace muchos siglos. En Egipto siempre se creyó que el hijo de Isis, nombre egipcio de la reina del cielo, nació un 25 de diciembre. Los paganos en todo el mundo conocido celebran esta fecha siglos antes del nacimiento de Yahshua. Yahshua HaMashiach, nuestro Mashiach, no nació un 25 de diciembre. Los apóstoles y la iglesia primitiva jamás celebraron su natalicio en esa fecha ni en ninguna otra. No existe en la Biblia mandato ni instrucción alguna para hacerlo. Es así como los misterios caldeos, inventados por la esposa de Nimrod, nos fueron legados, como nuevos nombres cristianizados por las religiones paganas. Ahora los troncos usados para ayudar al sol a madurar eran llamados Yule Log, así lo llamaban los paganos, y eran considerados sagrados porque eran un símbolo de su gran dios Baal. Los adornaban con flores y cintas de colores, manzanas doradas, y para encenderlo, los sacerdotes druidas hacían una gran ceremonia como parte del gran festival navideño o fiesta de Julie. Los adoradores de Baal le presentaban sus regalos para que el dios Sol les perdonara sus pecados, mientras que inocentes niños eran lanzados vivos ante los altares de fuego para agradar a Baal. Los adultos caminaban sobre las cenizas calientes, como lo dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 16 al 17. Y dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, e hiciéronse vaciadizos los becerros y también bosques, y adoraron a todos los ejércitos del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego,
y diéronse a adivinaciones y agorero, y entregáronse a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocando a ira. También el Salmo 106, versículo 37 y 40, nos dice: y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, contaminándose así con sus obras y fornicando con sus hechos. Encendiéndose por tanto el furor de Yahweh sobre el pueblo, y abominó su heredad. Hoy Satanás está más civilizado, más compasivo, y se siente más feliz que nunca. Aunque ya no se le rinde honor sacrificando inocentes niños en sus cumpleaños, él se considera más que honrado viendo cómo la mayoría de los hijos de Yahweh le dan calor a Yule-log. Seguramente tú te estás preguntando, ¿y qué pasa con el árbol de Navidad? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué tiene que ver el árbol de Navidad con el nacimiento de Yahshua HaMashiach? ¿O por qué se usan arbolitos de pino? ¿O por qué se colocan ornamentos en ellos? Por supuesto que nada de esto tiene que ver con el nacimiento de nuestro amado Salvador, sino con el nacimiento del pagano niño Tammuz. Otro nombre de los babilónicos le daban a Tammuz era Baal Beret, que significa Señor del Pino. Según los babilónicos, Nimrod había sido cortado o asesinado en el vigor de su juventud. En todo su poder y gloria, su muerte debía ser vengada por la encarnación de su hijo Tammuz, nacido el 25 de diciembre. Nimrod, el dios Sol de los babilónicos, fue simbolizado como un inmenso árbol despojado de todas sus ramas y cortado así del suelo, el símbolo del restaurador de vida. Aesculapius se enrolla alrededor del tronco muerto. Allí a su lado brota un árbol joven, un árbol completamente diferente que está destinado a nunca ser cortado por el poder del enemigo. Ese árbol es la palmera, también símbolo de los musulmanes, y llega a ser el símbolo de Tammuz. Esto explica la costumbre pagana de colgar las cabezas de sus enemigos en los árboles, porque esto no solamente explicaba un símbolo de victoria, sino que también de venganza, no solo de Nimrod, sino que también de Tammuz, porque según la mitología babilónica, ambos habían sido muertos cuando eran jóvenes y llenos de vigor. Fue en la espesa selva del norte de Europa que comenzó la costumbre de decorar los árboles de Navidad. En el siglo VIII, un monje católico llamado Bonifacio persuadió al pueblo pagano que vivía en lo que ahora es Alemania que dejaran de adorar y adornar los árboles como el roble en honor al dios Odín, que este es el moderno Santa Claus o el viejito pascuero, y que adoraran el pino, el nacimiento del pesebre. Y la idea original de mostrar un nacimiento fue del monje San Francisco de Asís, cuando en el año 1223 en el bosque de Grecio junto a hombres y animales para escenificar la natividad de Yahshua en vivo. Los belenes o nacimientos se popularizaron en España a principios del siglo XVIII, de donde pasan a México hacia el 1878 aparecen los primeros árboles de Navidad. Estos resurgen durante la época del 1930 al 1940, cuando se revitaliza la tradición casi abandonada. ¿Sabía usted que el dios Odín es el padre de San Nicolás y el abuelito famoso Santa Claus? Odín era el dios más grande de la mitología de las tribus celtas y teutónicas del norte de Europa. Para los escandinavios, el dios Odín era el que regía el mundo, era el patrón de todas las ciencias, el inventor de la poesía y la magia. Los escandinavos creían que Odín poseía un maravilloso caballo de 8 patas llamado Sleipnir. También manejaba una lanza mágica y tenía un anillo talismático. Bebiendo en la fuente de Mimir o en la fuente del infierno, él había perdido un ojo, pero llegó a ser el dios más sabio y más grande de todos los dioses. Durante la fiesta de Yule-log, los celtas y teutónicos se suponían que Odín no podía faltar, ya que tenía que presidir la fiesta para dar el premio o castigo a quienes se lo merecían. Él se presentaba en la fiesta luciendo una hermosa barba blanca y una elegante chaqueta azul y un sombrero ancho con ribetes que le tapaba su ojo herido. El dios Odín tenía muchos hijos y era considerado el padre de todos los dioses nórdicos. Pero ¿quién era este San Nicolás? No es nada más ni menos que el dios Odín, con vestimentas de un obispo católico.
Se han tejido tantas historias fantásticas acerca de este personaje y se les han atribuido tantos milagros que los europeos lo tienen casi a la altura de Yahshua. Se dice que este protector de las doncellas, y dicen que hay que pedirle a él para encontrar un buen esposo, ama mucho a los niños y les trae juguetes y los tira por la chimenea la noche de Navidad. También es el protector de los pescadores y los cuida en el mar. Se han construido cientos de iglesias católicas en Europa y otros países en honor a su nombre. Dicen que antes de dormir pronunció las mismas palabras de Yahshua: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Será correcto, como servidores de Yahweh, que se enseñe a los niños inocentes cada Navidad con un personaje pagano, irreal, como el viejito Pascuero, ídolo de chicos y grandes? Es el mismo Santa Claus, que los americanos le sacaron sus vestimentas sacerdotales y le pusieron un hermoso traje rojo, botas negras, le quitaron el cabello y le dejaron el trineo del dios Odín, con la única diferencia que el trineo de Odín, según la mitología escandinavia, era tirado por caballos y la de Santa Claus tirada por venados. También al curita le hicieron subir de peso y así luce cada año gordo y sonriente, y en común acuerdo con los padres engaña a los niños diciéndoles que los visitará llevándoles todo lo que ellos pidan en la Nochebuena, que de buena no tiene nada, ya que está llena de paganismo. Ahora, una de las más antiguas fiestas que recuerda la historia de la antigua Roma es la famosa fiesta llamada Saturnalia. Esta fiesta se celebra en honor al dios de la agricultura Saturno. La Saturnalia no era una fiesta de un solo día, sino era una temporada. Se celebraba desde el 17 de diciembre al 24. El 25 de diciembre venía la celebración del cumpleaños del dios Mitra, dios de la luz, y el sol, y la fiesta se cerraba con la fiesta de las calendras, el 1 de enero, que era el año nuevo de los romanos. En la fiesta de la Saturnalia, un pontífice se paraba enfrente del templo y decía y exclamaba: Saturnalia, oh Saturnalia. La palabra se esparcía de boca y oído de lo largo del fórum y a través de las calles, y todo el pueblo se daba un salvaje grito de alegría. Durante este periodo el pueblo y el Senado hacían los preparativos para presentar los regalos a los emperadores. El periodo de la Saturnalia fue caracterizado por procesiones, santos, luces, adornos de las casas con hojas verdes y hojas de laurel. Se daban presentes a los hombres, se vestían como mujeres y se enmascaraban en pieles de animales. Los esclavos se les daba una libertad temporal. El trabajo era olvidado. Se podía beber, se podía jugar, se podía vestirse como personas libres y decidir lo que ellos querían hacer. Los insultos que en otra ocasión le podían costar la vida a un esclavo, en esas fiestas se permitían decir todo tipo de insultos. Comían los manjares, alimentos, mientras sus patrones esperaban. La fiesta al principio duraba 3 días, luego se alargó a 7. Solamente el primer día de la fiesta tenía algún significado religioso, el resto del tiempo se pasaba en borracheras. Los juegos de azar eran prohibidos por los romanos, pero en la Saturnalia se permitían. Nadie en esos días debía cobrar las deudas. Cualquier expresión de sentimiento era olvidada. Las cortes eran cerradas. Los castigos debían esperar. Las escuelas también eran cerradas. Se intercambiaban regalos como cirios, imágenes pequeñas, y las muñecas eran las preferidas. También se regalaban monedas de oro, de plata y de cobre. Pero lo más importante de la fiesta de Saturnalia era celebrar el 25 de diciembre el cumpleaños del dios Mitra, el dios de la luz y el dios Sol. También elegir un rey que gobernara sobre los rebeldes. Su gobierno era todo en broma. Este rey, en vez de usar una ropa incómoda, se ataviaba con ropas con brillantes colores y sueltas. Al rey se le aclamaba a gritos: ¡Oh Saturnalia! Y la multitud en las calles gritaba, saltaba, cantaba, danzaba, se ponían vestidos extravagantes y se usaban máscaras con figuras de animales. Se hacían procesiones con antorchas y también con juegos bruscos. La Saturnalia se cerraba con la fiesta de las calendras el 1 de enero. La Saturnalia, en honor al dios Saturno, fue la festividad pagana de los romanos, que dio origen a lo que hoy conocemos como la Navidad. El cumpleaños en honor a Mitra, el dios Sol, el 25 de diciembre, fue dedicado a la Iglesia Católica como el cumpleaños de Yahshua.
De ese modo dejaba contento a los paganos que aceptaron el cristianismo paganizado. Hoy la mayoría de las iglesias no están celebrando el cumpleaños ordenado por Yahweh, sino un cumpleaños pagano ordenado por el papado. Y es más, se ha enseñado también acerca de los Reyes Magos, que este tema lo vamos a estar tocando en otra predicación en extenso. Pero les adelanto algo. Los armenios en el siglo III introdujeron la creencia de los Reyes Magos. La Iglesia Católica tomó como fundamento bíblico el Salmo 72, verso 9 al 11, que dice: ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas tendrán presente. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Con este argumento afirman que eran reyes y además que eran tres. También toman como base bíblica el escrito del libro Isaías capítulo 60, versículo 3 al 6, para asignar los animales donde venían montados. Como lo dice en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: y como fue nacido Yahshua en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este pasaje no nos menciona nada con relación a cuántos eran, ni tampoco que eran reyes. Otra mentira de los nombres de estos eran Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Qué le daría esos nombres a estos personajes? Ya que la Biblia no registra nada de esto. Toda una serie de mentiras aceptada por la iglesia romana, pero el mundo sigue la tradición del hombre y deja los mandamientos de Yahweh. En la época de Navidad, en el mes de diciembre, se tiene por costumbre cantar villancicos y hacer posadas. Las posadas, también llamadas jornadas o 9 noches, representa un novenario de celebración del 16 al 24 de diciembre. Son 9 días que representan los 9 meses del embarazo de María y su búsqueda por encontrar un lugar para que naciera Yahshua. Las posadas en México tuvieron su inicio en el convento de San Agustín a Colmán, y se dice que el encargado Fray Diego de Soria obtuvo durante su estancia en Roma una bula, o sea, un permiso del Papa Sixto V para celebrar en la Nueva España unas misas llamadas de aguinaldo, que debían efectuarse el día 16 al 24 de diciembre. Al fusionarse las raíces prehispanas con las europeas, las posadas adquirieron un nuevo matiz, donde se originó una procesión encabezada por las imágenes de María y José mientras se cantaban los villancicos al pedir posada ante una puerta cerrada, para posteriormente conseguir el albergue sugerido como cántico para concluir rezando un rosario. El cantar villancicos viene desde el siglo XVI, de Alemania. Originalmente la gente bailaba alrededor de una mujer y un bebé en una cama, símbolo de la Madre María y el niño Yahshua. Las piñatas se remontan a la época de los griegos. El origen de la piñata es supuestamente romano, proviene del vocablo piñata, que quiere decir vasija. Sin embargo, la costumbre es de origen español y nace con los ritos de la fertilidad practicado por los nativos del inicio del ciclo agrícola durante la primavera. Este inicio acontece durante un carnaval que en España culmina con el domingo siguiente al miércoles de ceniza y se denomina Domingo de Piñata, pues en ese día se rompían las piñatas y las piñatas se adornaban con papeles de colores. Según la tradición católica, la piñata representa el mal, que debe tener 7 picos, que son los 7 pecados capitales. El palo es la ayuda que da la Iglesia Católica para destruir el mal. Las frutas son los beneficios de ser obediente a Yahweh, y si tienes fe, también se vendan los ojos porque se cree que la fe es ciega. Esta es otra mentira con la que a muchos inocentes se divierten. Pero, ¿qué relación tienen las piñatas con el nacimiento de Yahshua? Ninguno. Todo esto ha sido de una mente astuta y se ha introducido poco a poco dentro del nacimiento de Yahshua. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22 dice: mas tú, oh hombre de Yahweh, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad,
la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre, y aléjate de esto que no está de acuerdo con Yahweh. Seguramente tú te estarás preguntando, ¿y qué hacemos con el intercambio de regalos? Pues para algunas personas, este es el punto más importante de todo lo que se refiere a la observancia de la Navidad, la época de comprar e intercambiar regalos. Al respecto, muchos exclaman, triunfante, para esto sí tenemos autorización bíblica. ¿Acaso Yahshua al nacer no recibió regalos de los magos? Nuevamente la verdad nos ha de sorprender. Primero veamos el origen histórico de la costumbre de dar aguinaldos o regalos para después ver lo que nos dice la Biblia. Citamos lo siguiente de la Biblioteca Sacra, volumen 12, páginas 153 y 155. El intercambio de regalos entre amigos es característico tanto de la Navidad como de la Saturnalia, y los cristianos seguramente lo tomaron de los paganos, como lo demuestran con claridad la amonestación de Tertuliano. La verdad es que la costumbre de intercambiar regalos con amigos o parientes durante la época navideña no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el nacimiento del Mashiach, aunque nos parezca extraño. Ello no celebra el nacimiento de Yahshua, ni lo honra. Supongamos que alguna persona que ustedes estimen está celebrando su cumpleaños. ¿La honraría usted comprando cantidades de regalos para todos los demás parientes y amigos, haciendo caso omiso a la persona a quien desea honrar? ¿No les parece absurdo desde este punto de vista? Sin embargo, esto es precisamente lo que hace la gente en todo el mundo. Observan un día como nacimiento de Yahshua, que sabemos que no nació, gastando todo el dinero que logran reunir para obsequiar regalos a sus parientes y amigos. Aparentemente la gente está tan ocupada intercambiando regalos que no se acuerda de Yahshua, aunque no es la fecha de su nacimiento. Ni tampoco se acuerda en el mes de septiembre, octubre, cuando realmente nació. Después, durante enero y febrero, tratan de recuperar todo lo que gastaron en Navidad, de modo que muchos, en los que se refiere al apoyo que dan a Yahshua en su obra, no vuelve a la normalidad hasta el mes de marzo. Veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1 al 11, respecto a los regalos que llevaron los magos cuando Yahshua nació. Cuando el Mashiach Yahshua nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María postrados, y lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En la predicación de los Reyes Magos les explicaré realmente el significado de estos tesoros. Pero la pregunta es, ¿por qué le llevaron regalos al Mashiach? Notemos que los magos preguntaron por el niño nacido rey de los judíos. Pero, ¿por qué le llevaron esos regalos? ¿Por ser su cumpleaños? De ninguna manera, ya que ellos llevaron varios días o semanas después de su nacimiento. Entonces, ¿lo hicieron para dar ejemplo? No. Tomemos nota. Ellos no intercambiaron regalos, más bien le ofrecieron presentes a él, a Yahshua. No intercambiaron regalo con sus amigos y familiares entre ellos. No lo hicieron. El mencionado comentario bíblico de Adam Clarke, volumen 5, página 46, dice, en el versículo 11, le ofrecieron presentes. En Oriente no se acostumbra entrar a la presencia de reyes grandes o personajes con las manos vacías. Esta costumbre es señalada con frecuencia en el Antiguo Testamento y aún persiste en Oriente y en algunas islas del Pacífico Sur. Ahí está, los magos no estaban instituyendo una nueva costumbre cristiana de intercambiar regalos para honrar al niño nacido. Actuaron de acuerdo a una antigua costumbre de Oriente que consiste en llevar regalos al presente ante un rey. Ellos llegaron en persona ante la presencia del rey de los judíos. Por lo tanto, llevaron obsequios de la manera que lo llevó la reina de Saba a Salomón, así como hoy lo llevan quienes visitan a los jefes de Estado. La costumbre de dar regalos no tiene nada que ver con este acontecimiento. Y después de la Navidad, ¿qué viene? Viene el Año Nuevo. ¿Pero por qué se celebra el Año Nuevo con ruidos? La alegría que hoy provoca el esperar el Año Nuevo con ruidos de cornetas, pitos, sirenas, flautas, fuegos artificiales no es otra cosa que la manera para honrar sofisticadamente la costumbre que tenían los pueblos paganos de esperar su Año Nuevo.
Ellos prendían fogatas y hacían grandes ruidos porque creían que de ese modo podían espantar los malos espíritus y dar lugar para que los buenos espíritus volvieran a la tierra y trabajaran en forma mágica en sus vidas. Nosotros debemos de Roma, pagana, la costumbre de observar el año nuevo en los primeros días del mes primero del año. Durante el primer siglo, el emperador Julio César confeccionó un nuevo calendario conocido como el calendario juliano. Este calendario designa a enero como la fecha para empezar el año. El nombre para el primer mes del año también vino de Julio César. Él le dio al primer mes el nombre de Janus, en honor al dios Janus, considerado por los romanos el dios de la puerta y los portales. De ahí viene el nombre Janari. Los romanos creían que Janus era el dios que cuidaba las puertas del cielo y de la tierra. Por eso le pintaban sosteniendo en su mano, la mano derecha, una gran llave con la que puede cerrar la puerta del viejo año y abrir las puertas del nuevo. También Janus se le pintaban sosteniendo un cetro en su mano izquierda con un símbolo de poder. Al dios Janus se le pintaba con dos caras, debido a que los portales se abren hacia adentro y hacia afuera. Janus miraba con una cara atrás al año viejo y con la otra al año nuevo. Pero el primero de enero los romanos celebraban a Janus con una gran fiesta frente a las grandes puertas del templo edificado en su nombre. Los romanos se divertían, se alegraban y hacían grandes procesiones en su honor. Regalaban especias, eran traídos a los emperadores regalos, adornos. Con esa fecha, los deseos de buen augurio también se intercambiaban regalos entre los amigos de las épocas de Roma pagana. De la época de la Roma pagana nos llega a nosotros la costumbre de dar regalos y desear buena suerte para el año nuevo. ¿De dónde viene el símbolo del bebé del año nuevo? Ese símbolo fue usado hace miles de años atrás. Probablemente se remonta a las tribus del sureste de Europa que adoraban al dios del vino llamado Dionisio por los griegos y más tarde llamado Baco por los romanos. La historia nos dice que los atenienses representaban a Dionisio como un bebé durante los ritos que hacía para empezar el nuevo año, que en ese entonces lo celebraban para el tiempo de la primavera entre marzo y abril. Ellos ponían un bebé en un canasto y lo llevaban a un sitio de honor y era seguido por una gran ceremonia para los atenienses. Dionisio simboliza el renacimiento de la vida en la primavera. Ahora, ¿fue el año nuevo celebrado siempre como fiesta por los cristianos? Los verdaderos hijos de Yahweh, guiados por el calendario de Yahweh, tenían su calendario dividido en año civil y año religioso. Siguiendo los consejos de Yahweh, recibían el año nuevo civil con un espíritu de regocijo, de reconocimiento y humildad hacia Yahweh, con sus semejantes de arrepentimiento por las faltas cometidas durante ese año. Esta preparación empezaba en la fiesta de las trompetas y culminaba con ayuno obligatorio para todo el pueblo. En el día más sagrado, el Yom Kippur, el día de la expiación, pero poco a poco, con el correr del tiempo y a medida que los fieles seguidores de Yahshua iban muriendo, la verdad pura, las enseñanzas verdaderas también iban desapareciendo e iban dando lugar a la tradición de hombre y al paganismo. En el siglo IV, después de Yahshua, con la aparente conversión de Constantino, la iglesia de Yahshua HaMashiach, que una vez fue pura en sus enseñanzas, y con celebrar solamente las fiestas de Yahweh, que él había ordenado, fue contaminado con las fiestas paganas que se introducían al culto verdadero de Yahweh. Es muy triste saber que hoy los seguidores de Yahshua desconocen por completo las fiestas sagradas de Yahweh, las cuales tienen el plan de la salvación, y practican y celebran fiestas paganas que están tapadas con supuestos mantos de santidad. Honremos a Yahweh. Veamos ahora algunos argumentos utilizados con frecuencia para justificar la obediencia de la Navidad. Hay quienes insisten en que a pesar de tener raíces y costumbres completamente paganas, ahora no se observa la Navidad para honrar a un falso dios, al dios Sol, sino para honrar al Mashiach, a Yahshua. ¿Qué nos dice la palabra de Yahweh al respecto? Deuteronomio capítulo 12, versículo 30 al 31. No caigas en las trampas detrás de ellos, los pueblos paganos. No consultes a sus dioses, ni averigües cómo les daba culto dicho pueblo, para hacerlo tú mismo.
Tú no harás lo mismo con el Adón, tu Elohim, porque ellos hacían a sus dioses cosas que detesta y abominan a Yahweh. Asimismo, el profeta Jeremías nos advierte con respecto a las costumbres, tradiciones de la sociedad que nos rodea, dice Yahweh. No imitéis las costumbres de los paganos. Los ritos de esos pueblos son falsos. Jeremías 10, versículos 2 y 3. De nuevo Yahshua dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Mateo 15, versículo 9. La observancia de la Navidad es un mandamiento de hombre, y esto lo prohíbe Yahweh. Yahshua dijo, además, así habéis invalidado el mandamiento de Yahweh por vuestras tradiciones. Mateo 15:6. Esto es precisamente lo que hacen millones de personas. Desechan los mandamientos de Yahweh, sus mandamientos con respecto a celebrar costumbres paganas para honrar y adorar a dioses es clarísimo. Tú no harás lo mismo con tu Elohim. Sin embargo, la mayoría de las personas toman a la ligera estos mandamientos y los invalidan, siguiendo las tradiciones de los hombres y observando la Navidad. Si tú estás celebrando la Navidad, si estás poniendo el arbolito, si lo estás decorando, si estás intercambiando los regalos, estás haciendo prácticas babilónicas sin saberlo. La Navidad se ha convertido en una fiesta comercial y sostenida en parte por las campañas y compañías publicitarias más grandes. En muchos lugares vemos a Papá Noel disfrazado. Los anuncios publicitarios nos mantienen engañados sobre el espíritu navideño. Los diarios que publican estos anuncios también publican editoriales que exaltan a elogiar la fiesta pagana y su espíritu. La gente crédula está tan convencida que muchos se ofenden al conocer la verdad. Pero el espíritu de Navidad es revivido cada año, no para honrar a Yahweh, sino para vender mercaderías, como todos los engaños de Satanás. La Navidad también se presenta como ángel de luz, algo aparentemente bueno. Todos los años se derrochan miles de millones en compras, mientras la causa de Yahshua sufre por ello. Esto es parte del sistema económico de Babilonia. Nos hemos denominado naciones cristianas, pero sin saberlo estamos realmente en Babilonia, tal como lo predijo la Biblia en el libro de Apocalipsis 18:4, que nos advierte y nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis las plagas. Este año, en lugar de intercambiar regalos, ¿por qué no inviertes ese dinero en la obra de Yahweh? Amado hermano, juzga correctamente y ve si esta fiesta es bíblica o es una costumbre puesta por la Iglesia católica. Yahshua dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Yahweh, tendréis la tradición de hombres. Marcos 7, versículos 7 y 8. Querido hermano, el mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería, la ostentación. En ocasión de la próxima fiesta de Navidad y Año Nuevo, se desperdician miles de dólares en placeres inútiles. Queridos hermanos, mientras estáis pensando en regalos que se quieren ofrecer el uno al otro, quisieras acordarte de tu amigo celestial. No sea que olvides lo que Él te pide. Yahshua, el príncipe de vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Hasta sufrió la muerte para poder darnos la vida eterna mediante su maravilloso sacrificio. Que Yahweh les dé shalom.